en les pàgines de la premsa del segle XIX, de principis del segle XIX, i en els inicis de la publicitat, seran els productes Miracle els que tindran més protagonisme perquè són els que alcancen, abasten una difusió i un públic, un mercat més ample. Para la mercadotecnia, tener productos que cada, no sé, por ejemplo, cada 2 años, ahora aparece el aceite de jojoba, ahora aparece la raíz de ginseng, ahora aparecen diferentes sustancias que incluso en los productos, aunque sea un gel de baño, se dice que lleva un porcentaje de esto que es maravilloso, es decir, son sustancias que se les da como un valor añadido y que realmente no lo tiene y que tiene mucho de marketing. Lo que hacen los productos Milagro fundamentalmente es atribuirse méritos científicos, pero que no siempre están validados y que en muchas ocasiones se revelan como falsedades, como evidentemente bulos, como engaños, timos, podríamos decirlo desde muchas formas.